de nuestro grupo de investigación Arqueomega. En el antiguo Egipto, algunos de los astros de la bóveda celeste estaban entre los principales dioses y diosas de aquella extraordinaria cultura. Pero sobre todos, su dios principal era el sol, el que más brillaba, al que llamaban Ra, Horus o Atón. Y vamos a descubrirles una gran historia, porque, gracias a los descubrimientos de nuestro grupo de investigación de unas inéditas y extraordinarias alineaciones entre algunos elementos monumentales en la meseta de Giza, con eventos astronómicos como los solsticios y los equinoccios, hemos podido descodificar el intrincado mundo astral inmerso en la meseta de Giza. Ya desde épocas aún más antiguas, aquellas alineaciones entre un monumento, tumba o altar de observación, como en épocas megalíticas se tenían entre dólmenes y grandes tumbas, como la de Stonehenge, con estos eventos astronómicos, constituían para aquellas antiguas culturas especies de aperturas de ciertas simbólicas puertas, de salida y de entrada, y vamos a mostrarles un inédito mundo lleno de simbologías que hemos descubierto, del que la gran esfinge de Giza era principal protagonista, la guardiana de aquellas simbólicas puertas. Cualquier tipo de orientación geográfica viene dada en relación a la posición del observador, y mediante nuestras detalladas investigaciones, algo a lo que hemos podido llegar a comprender es a la, con toda probabilidad, función del hueco orlado que tenía en el tope de su cabeza como altar principal, para la observación y seguimiento de aquellos eventos astronómicos del Sol, y para celebrar oficios de aquellos rituales de apertura de las puertas solsticiales y equinocciales, y es totalmente imposible que pueda haber casualidad en esto. Primero, ya se había hecho notar por una fotografía publicada, poco antes de la puesta del sol en los equinoccios, se posaba sobre el hombro de la esfinge, pero no hay localizado un backside concreto, fijo y destacado desde donde se ve el sol sobre el hombro de la esfinge, y esto es sumamente importante, ya que, siendo así, esa alineación se puede considerar estrictamente topográfica. Vas moviéndote de lado a lado hasta que puedes sacar esa foto. Así pues, era fundamental buscar aquel backside perfecto que hacía de punto de observación primordial, y a la vez era un altar para ritualizar la simbología que tenía aquel equinoccio, el de primavera y el de otoño. Pero también se cuenta con un importantísimo dato, y es otra alineación que se produce entre algún punto relacionado con la esfinge y la extraordinaria puesta del sol, que se produce justo en medio de la separación de las bases de las dos grandes pirámides. Y por tanto, la primera gran evidencia de que aquel preciso backside punto de observación, altar de rituales, se encontraba en el hueco que orlaba el tope de la cabeza de la esfinge, porque se nos ha presentado como un lugar totalmente equidistante para alinearse con la puesta del sol en los equinoccios y en el solsticio de verano. La estrategia de ese destacado punto era total, y para que esto se pueda considerar con visos de dato científico, se estudió cómo la línea desde donde se observaba al sol ponerse en los equinoccios por la esquina sureste de la pirámide de Kefren, y la línea desde donde se observaba al sol ponerse en los solsticios de verano, justo a la mitad del espacio entre las dos grandes pirámides, se entrecruzaban justo, exactamente, en el hueco altar situado en la cabeza de la esfinge, convirtiéndose este importante altar en ambivalente, donde se oficiarían los pertinentes rituales durante ambas efemérides astronómicas de posición, durante los equinoccios y los solsticios, convirtiéndose la gran esfinge en guardiana e intermediaria simbólica entre las también simbólicas puertas equinocciales y solsticiales, y desde ese altar en la cabeza de la esfinge, la orientación geográfica en dirección a occidente era esta. En los equinoccios el sol sale justo por el este geográfico, y se pone por el oeste geográfico. Luego, el sol sale en los solsticios de verano cerca del noreste, y se pone cerca del noroeste. En el solsticio de invierno sale cerca del sureste y se pone cerca del suroeste, de manera que cada uno de esos eventos astronómicos de posición eran considerados momentos sagrados
momentos propicios en los que se podía ejercer una especie de transición, momentos en que se producía la apertura de ciertas puertas que unían este mundo terrenal con el divino, y la esfinge había sido dedicada al culto solar del dios Ra. Siendo la guardiana de aquellas puertas solsticiales y equinocciales, también era muy importante su función de intermediaria simbólica entre este mundo terrenal y el divino. Tenemos varios ejemplos en la iconografía que relaciona a la gran esfinge con la flor de loto, aquella que para ellos simbolizaba la apertura y clausura de las puertas solares, ya que se creía que tenía el poder de conectar el mundo terrenal con el espiritual, por lo que a la gran esfinge se la presentaba como portadora y guardiana de aquellas simbólicas puertas solares. Muy probablemente, desde ese altar también se ejercieron ritos de oráculos en momentos simbólicamente propicios. En aquellos importantes eventos astronómicos, existe una referencia sobre que en una ocasión alguien habló desde dentro de esa oquedad y pareció que la propia esfinge estaba hablando, y en la limpieza de arenas que cubrían casi toda la esfinge, se encontraron varias estelas con referencias al aparato auditivo, dando a entender que una de las funciones a realizar junto a la esfinge era escuchar lo que, de forma simbólica, decía, como se ritualizaba en los oráculos. Y también había que mirar esa puesta de sol más allá, en el horizonte abrupto, y era en la esquina sureste de la pirámide de Kefren, donde se ponía el sol en los equinoccios. ¿Qué había realmente allí? Pues, a la vista desde el altar, justo en ese sitio, estaba lo que hoy se denomina la pirámide subsidiaria, y que en este extraordinario trabajo arqueoastronómico podemos denominar a partir de ahora la pirámide de los equinoccios. Efectivamente, el sol se introducía ese importante día a través de aquella pequeña pirámide, de la que hoy día solo están sus restos. Pero además, estos estudios arqueoastronómicos constatan como una cuestión importante relacionada con esa simbólica puerta equinoccial en esa esquina de la pirámide de Kefren, que ahí también estaban los fosos de las barcas solares de esa zona, y que estaban relacionados con los ritos al sol en los equinoccios que se oficiaban desde la cabeza de la esfinge, mediante esta alineación con la puesta equinoccial, y que todo ello se completaba con la, en estos casos, imprescindible alineación a la hora de ritualizar estos acontecimientos, con la alineación el día de los equinoccios, entre la esfinge, la pequeña pirámide del equinoccio, hoy la denominada pirámide subsidiaria de Kefren, los fosos de las barcas solares, el misterioso foso de la tumba de Osiris, desde donde se veía salir el sol en el horizonte, y cabeza de la esfinge, solo los días de los equinoccios, y la tumba de Campbell, que cuenta en su encuadre superior un backside anexo pero integrado en aquella estructura, que al estar más cerca de la esfinge, se veía el sol depositar sobre su cabeza poco después de su salida, y siguiendo el ángulo de ascenso del sol. Por lo que el equipo Arqueomega, que ha realizado esta importante investigación arqueoastronómica, se congratula de poder ofrecer una extraordinaria e inédita propuesta sobre el posible desarrollo de aquel rito de la barca solar, aquel tan especial día del equinoccio, equilibrio, aquel en que las horas diurnas y las nocturnas estaban perfectamente equilibradas, 12 horas diurnas y 12 horas nocturnas. Como ya hemos apuntado, este importante rito de la barca solar se oficiaba desde el hueco altar situado en la cabeza de la esfinge, poco antes de que se pusiese el sol el día de los equinoccios, y solo ese día, la esfinge proyectaba la sombra del tope de su cabeza, donde se encontraba el sacerdote oficiante del rito, en la que denominamos a partir de ahora puerta equinoccial del templo de la esfinge. Para que eso fuese posible con milimétrica exactitud, aquel antiguo templo de la esfinge, extrañamente, si no se conociera ahora su motivo ritual en aquel proceso y sus connotaciones arqueoastronómicas, se había construido, no centrado ante la esfinge, sino descuadrado ligeramente hacia el sur. El sacerdote situado estratégicamente,
en aquella puerta equinoccial de ese importante templo, cuando veía al sol, el dios Ra, situarse poco antes de su puesta ese único día equinoccial, justo en la cabeza del sacerdote que estaba en aquel importante altar de la cabeza de la Esfinge. Daba las bendiciones oportunas para el comienzo del rito de la barca solar. El sacerdote que estaba en aquel elevado altar se giraba entonces hacia el horizonte oeste y presenciaba como el dios Sol Ra se posaba sobre la pequeña pirámide de los equinoccios al costado sur de la pirámide de Kefren y recogía simbólicamente, como se dice en varios antiguos escritos sobre el rito de la barca solar, al difunto, para subirlo a la barca solar a la que embarcaban con destino al inframundo, a la Duat, a través de aquella puerta equinoccial que se abría simbólicamente mediante su mágica alineación con la cabeza de la Esfinge, y es extraordinario cómo esa primera introducción a la Duat de la barca solar lleva directamente a la segunda puerta a franquear. La Duat estaba formada de agua por la que navegaría aquella barca, y se detiene en una especie de embarcadero donde les recibe el dios Osiris, que se sube a la barca con ellos con el fin de protegerlos. Esto ocurre en la que hoy día se conoce como la tumba de Osiris, cuyo mencionado embarcadero, rodeado de agua, está en su tercer nivel, el más profundo, a unos 30 metros de profundidad. A partir del embarque de Osiris en la barca solar de Ra, se producía el simbólico y azaroso viaje por el inframundo, hasta que la barca pasaba por la última puerta situada en las profundidades de la conocida como tumba de Campbell, muy cerca de la Esfinge. Esa puerta fue desmantelada, pero se conserva un dibujo realizado cuando fue descubierta, esta que mostramos aquí. ¿Y por qué se ha podido vincular a la llamada tumba de Campbell en el desarrollo de este apasionante rito oficiado desde el altar de la cabeza de la Esfinge? Pues porque finalmente, desde un pequeño altar situado en el borde sur de la entrada de la tumba de Campbell, se observa finalmente la última mágica alineación equinoccial. Recordemos que toda vinculación de apertura de simbólicas puertas y rutas rituales van presididas por perfectas alineaciones en estos importantes eventos astronómicos de posición ya desde este último altar, punto de observación o backside arqueoastronómico. Veían cómo el sol renacía de nuevo justo por el este geográfico, pasando por la cabeza y extraordinario altar de la gran Esfinge, donde el sacerdote bendecía ese simbólico viaje que representaba el ciclo diario de la vida, la muerte y el renacimiento, simbolizando la eterna lucha entre el orden, Ma'at, y el caos, terminando con el viaje de las 12 horas diurnas de la barca solar con el dios Sol, Ra, después de aquellas otras 12 horas nocturnas por el inframundo, la Duat, azarosas y llenas de sagrados enjuiciamientos y desmedidas luchas. Veamos ahora detalles sorprendentes y totalmente inéditos de las investigaciones realizadas por nuestro grupo Arqueomega sobre determinados elementos físicos ya conocidos en la meseta de Giza, pero que nunca se habían relacionado con el proceso simbólico del viaje de la importante barca solar de la mitología egipcia. Vamos a comenzar por la extraordinaria función que hemos descubierto que ostentaba en el importante rito de la barca solar, en los días de los equinoccios de iguales 12 horas diurnas y 12 nocturnas, la pequeña pirámide que se encontraba junto a la mitad de la base sur de la pirámide de Kefren, pequeña pirámide que a partir de ahora llamaremos la pirámide de los equinoccios. De aquella pequeña, pero ahora importante pirámide de los equinoccios, no queda prácticamente nada. Su base cuadrada, sus dos originales entradas en bajante y algunos grandes trozos de piedra de lo que era su antigua estructura luego desmantelada, probablemente para aprovechar sus materiales. Su entrada principal, en bajante hacia la roca madre de la meseta, estaba orientada al norte, precisamente hacia el marcador solar en V entre las dos pirámides, por donde se metía el sol los días del equinoccio mirando desde el altar sobre la cabeza de la Esfinge, simbólicamente para que el sol, el dios Ra, penetrase por ese bajante, después de subirse a la barca solar que estaba en alguno de los fosos de esa área de bajada al inframundo, a la Duat.
Ese bajante de la entrada principal acababa en una pequeña estancia que se encontró vacía, pero, precisamente, algo que puede corroborar de forma sorprendente nuestra teoría, se encuentra en la otra entrada en bajante de esta pequeña pirámide de los equinoccios. Segunda entrada en bajante que se encuentra abierta hacia occidente, justo al oeste geográfico, por donde se pone el sol aquellos importantes días de los equinoccios. Pues bien, al final de ese bajante abierto al oeste geográfico, a pesar de que esa bajada estaba obstruida deliberadamente por las rocas a modo de tapón para que no se pudiese bajar físicamente, en esos casos, hemos llegado a la conclusión que a pesar de estar bloqueado el conducto, al igual que las puertas dentro de los conductos de la Gran Pirámide, no eran obstáculos para que el Ka, o espíritu del muerto, pudiese trascender a través del camino trazado por esos huecos. Después de que los arqueólogos desatascaran esa bajada, en la parte final fue una sorpresa encontrar una caja de madera herméticamente cerrada que generó expectación sobre, ¿cómo no?, el que contuviese un posible tesoro, pero no, era algo totalmente enigmático. En aquella caja de madera herméticamente cerrada y bloqueado su acceso, se encontraron múltiples barrotes también de madera que a nuestro grupo Arqueomega nos ha hecho pensar en una especie de correlación con las barcas solares, que también las representaban de madera, claro, por su flotabilidad, aunque se tratara de aguas simbólicas de una duat o inframundo. Luego, aquellas piezas de madera se pudieron armar en su conjunto, y adivinen, ¿qué? Pues sí, resultó ser una representación del habitáculo de la silueta de una barca solar, aunque también se trata de una conclusión inédita de Arqueomega, porque sí, la propuesta que se hizo fue la de que se podía tratar de un habitáculo para transportar una simbólica estatua del Ka, pero, por supuesto, sin relacionarlo con los que habían en las barcas solares, y es que ahora encaja aún más nuestra teoría. Veamos. El dios Ra viaja desde el amanecer en horizonte con un perfecto azimut, este geográfico. Estamos en el día del equinoccio de primavera o el de otoño. Los únicos días en que existe el equilibrio otorgado por la diosa Maat de las 12 horas diurnas y las 12 nocturnas, cada día el sol, Ra, lleva una trayectoria determinada, y el día de los equinoccios, cuando le falta poco para llegar al final de su recorrido diurno, y por la trayectoria exclusiva de ese importante día, su sombra, y la del sacerdote en el altar de su cabeza, se deposita sobre el altar en la cabeza de la Esfinge. Se introduce por la puerta equinoccial del templo de la Esfinge, donde otro sacerdote allí situado da la bendición al rito de la renovación del espíritu Ka, de los fallecidos en el período de los 6 meses después del anterior equinoccio. El sacerdote del altar sobre la cabeza de la Esfinge se gira hacia el lugar donde se va a introducir el sol Ra por el horizonte. El sol diurno Ra se sube a una barca solar situada en los fosos correspondientes y se introduce entre la pirámide de Kefren y la pequeña pirámide de los equinoccios. En ella recoge el habitáculo de madera de la caja al fondo de la segunda entrada en bajante, la orientada a occidente, y recoge de la estancia del fondo de la entrada abierta al norte al espíritu Ka del difunto, al cual sube a la barca y lo protege en el habitáculo protector de madera instalado, y bajan al inframundo, a la Duat, para primero atracar la barca en el embarcadero situado en las aguas de las profundidades, en la denominada tumba de Osiris, y allí, ese importante dios de la oscuridad, Osiris, sube a la barca para proteger al espíritu Ka del fallecido, en compañía del ahora ya envejecido dios diurno Ra. A partir de allí se disponen a atravesar las diferentes puertas del inframundo físicamente representadas por los pozos que están en la meseta de Giza, para ya enfilar las que se encuentran antes de la última e importante puerta, la situada en las profundidades de lo que se ha denominado la tumba de Campbell, puertas que ya no existen físicamente, pero que contamos con dibujos realizados cuando se despejó la arena de tan importante sitio. Definitivamente, nuestro grupo de investigación Arqueomega descubrió que aquella era la última puerta anterior al definitivo renacimiento del Ka, del difunto, porque desde un altar que había junto a la boca de aquel importante pozo,
era desde donde único se veía por primera vez al sol Ra. Salir del horizonte justo por el este geográfico y posarse por primera vez sobre el altar en la cabeza de la Esfinge. A partir de ahí, ya sería cuando comenzaba el recorrido de la barca solar diurna, con la total renovación del dios solar Ra. Una vez dejado en la Duat, en el inframundo, al dios de la oscuridad Osiris. Todo el desarrollo de este extraordinario rito de la barca solar se realizaba en esta zona concreta de la meseta de Giza, entre la Esfinge y sus anexos templos y la base sureste de la pirámide de Kefren. Era la zona perfecta porque su subsuelo de roca caliza contenía la capa de cristalinas aguas que eran la prolongación del nivel freático del Nilo. Desde los 30 metros de profundidad a la que estaba en el fondo de la tumba de Osiris, entrada al inframundo acuoso, y la salida de este por la Esfinge, cuya agua está solo a unos 3 metros debajo de ella. El equipo de investigación Arqueomega descubrió el alto índice de conocimientos que ostentaban a la hora de fijar las perfectas alineaciones astronómicas de posición. La situación perpendicular a la base del lado este de la pirámide de Kefren a la que se situó la gran Esfinge no fue la más centrada como se solía hacer casi todo en aquella planificación, sino que, algo desviada de su centro, se hizo en función de que el verdadero oeste geográfico en los equinoccios se encontraba en la hipotética línea del horizonte marino. Por lo que, desde el altar de la cabeza de la Esfinge, para que el sol se viese ocultar por la pequeña pirámide de los equinoccios, y por la esquina sureste de la pirámide de Kefren, tenía que ser esa, y solo esa, la situación y altura del altar sobre la cabeza de la Esfinge. Y definitivamente, para que también se pudiese tener una alineación, ya viendo salir al sol por la cabeza de la Esfinge el día de los equinoccios. El altar báxide de observación tenía que situarse como así lo hicieron perfectamente en la parte superior de la tumba de Campbell, en una línea ligeramente a la izquierda por la elevación del sol desde el este geográfico. Ese día equinoccial, desde el horizonte marino, elevación que transcurría con un ángulo con respecto a la vertical, de los 30 grados que eran los de la latitud norte de Giza. Esos extraordinarios conocimientos de astronomía de posición también les hicieron construir el templo de la Esfinge, no perfectamente centrado con la prolongación de la Esfinge, sino algo desviado con esta. Ya que este extraordinario templo no estaba en función estructural con la Esfinge, sino con algo sutil y sagrado, con la prolongación de la sombra de la cabeza de la Esfinge y de su coronado altar. Gracias a esa premeditada situación, y al nivel más bajo del suelo del templo con respecto a las patas de la gran Esfinge. La sombra de la cabeza de la Esfinge, poco antes de ponerse el sol por la esquina de la pirámide de Kefren, se proyectaba hacia la puerta de los equinoccios del templo, y poco antes de ponerse el sol entre las dos grandes pirámides el día del solsticio de verano. La sombra de cabeza y altar se introducía por la puerta solsticial de verano del templo. Y ya, para poco antes de la puesta del sol en los días del solsticio de invierno, se fueron construyendo templos a lo largo de varias dinastías, hasta que se dejó el templo de Amenhotep II. Para que de forma espectacular, la sombra de la cabeza y altar entrase por la puerta del templo y llegara a tocar la gran estela puerta de su interior. Y con esto, dejamos otra valiosa información para un siguiente documental basado en el rito durante los solsticios, también con el altar en la cabeza de la Esfinge, y por supuesto con ella misma, como sus principales protagonistas.